Desconocido. Sé que nadie va a creerme. ¿Quién lo haría? Yo mismo no estoy seguro de lo que pienso, pero mañana voy a morir. Y esta podría ser mi última oportunidad de encontrar algo de paz. No busco darle una explicación a esto. Mi relato será simplemente un recuento de hechos, la narración de los sencillos y extraños episodios que me han llevado a la ruina. Episodios que para mí no traen nada más que horror, aunque a otros seguramente les parecerá más extraños que aterradores. Tal vez alguien encuentre un significado en mi historia. Tal vez. Pero eso a mí no me importa. Solo quiero contarla. Desde niño fui amable y bondadoso. Tan bondadoso, de hecho, que más de una vez mis compañeros llegaron a burlarse de mí. Y sin embargo, nunca me sentí solo. Encontré compañía en los animales, en las muchas mascotas que mis padres me permitieron tener en casa. Sentí un cariño especial por ellos, así como una gran felicidad cuando los alimentaba o acariciaba. Quizá mi fascinación se debía a la manera desinteresada y honesta con la que me entregaban su afecto. Ese desinterés puede ser muy valioso para un hombre que conoce la fragilidad y la falsedad de las relaciones humanas. Me casé muy joven con una mujer que compartía mi afecto por los animales, así que ella no tardó en regalarme todo tipo de mascotas. Teníamos pájaros, peces, conejos, un perro y hasta un pequeño mono. Pero sobre todo, teníamos a Plutón. Plutón era mi favorito. Un magnífico gato de tamaño notable, completamente negro. Compartíamos un vínculo muy especial. Solo yo lo alimentaba y él solía seguirme por toda la casa. A veces incluso tenía que reprenderlo para que no me siguiera hasta la calle. Fueron años felices para mis pequeños compañeros, mi esposa y yo. Pero luego algo cambió en mí. Aún hoy no estoy seguro de qué fue lo que me llevó al alcohol. Sigo creyendo que se trató de un sentimiento que se desarrolló gradualmente, que fue creciendo dentro de mí, sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. No obstante, no logro recordar cuál fue ese sentimiento ni cómo empezó. Lo que sí recuerdo es que se manifestó con irritabilidad y violencia. Poco a poco me volví más intolerante, como si una rabia desmedida me hubiese dominado por completo. Bebía todos los días. Por las noches llegaba a casa totalmente ebrio, furioso con cualquiera que se cruzara en mi camino. Con el tiempo descargué mi ira en mis mascotas. Luego empecé a insultar a mi mujer y luego incluso a golpearla. El único que escapó de mi rabia fue Plutón. Y pronto, también él, que estaba empezando a envejecer y por consiguiente a volverse más irritable, terminó por sufrir las consecuencias de mi temperamento. Una noche volví a casa, ebrio por completo. Cuando entré me crucé con Plutón y me sentí convencido de que el gato evitaba mi presencia. Lo cargué, pero lo hice con tosquedad y el animal acabó por morderme la mano para que lo soltara. La cólera me encegueció. Exacerbado por el alcohol, sujeté al animal del cuello por la fuerza. Saqué del bolsillo un cortaplumas y le saqué un ojo. Siento vergüenza al decir todo esto, como sentí vergüenza a la mañana siguiente,
cuando recuperé mis sentidos y recordé la atrocidad que había cometido. Pero eso no cambió nada. Mi malestar era profundo. El gato fue curándose. Tenía un aspecto espantoso y huía aterrorizado al verme, pero yo no sentía dolor. En un primer momento sentí compasión, quizás un pequeño arrepentimiento. No me fue fácil ver cómo reaccionaba ese animal que alguna vez me había querido tanto. Pero al poco tiempo, su recelo terminó irritándome, y esa irritación acabó por convertirse en un frenesí sangriento, un deseo retorcido y perverso. Hoy recuerdo ese deseo como si la perversión se hubiera convertido en parte de mí, en parte de mi alma, como si el mal fuera capaz de tomar forma de manera silenciosa dentro de nosotros, de susurrar en nuestros oídos y hacernos delirar con ideas enfermas de violencia y crueldad. Pero yo no sé si el mal existe o si solo radica en los actos de los hombres. Solo sé que ese deseo crecía y crecía y se hizo insoportable. Una mañana no pude resistir más ese impulso. Capturé al gato, fui hasta el jardín y lo colgué de la rama de un árbol. Cuando fijé mi vista en su único ojo, pude ver el reflejo de aquello en lo que me había convertido. Y lloré. Lloré por la pérdida del hombre que había sido. Lloré por el cariño que ese gato me había tenido alguna vez. Lloré porque supe que había cruzado el umbral de una oscuridad que no admite regreso, que al hacerlo me había sentenciado a un castigo peor que el de la muerte. Esa misma noche se incendió la casa. Desperté con la alarma de los vecinos, con los gritos de fuego y el calor de las llamas. Todo ardía. Mi esposa y yo escapamos, pero lo demás se redujo a carbón y ceniza. Mientras veía cómo el fuego lo devoraba todo, supe que no tenía más remedio que dejarme consumir por la desesperanza. Volví a la mañana siguiente a visitar las ruinas de lo que alguna vez había sido mi hogar. Cuando llegué encontré a una multitud congregada alrededor de los escombros. Me abrí paso entre ellos para indagar y quedaba una pared en pie, al centro de todo, la pared sobre la cual descansaba la cabecera de mi cama, hecho que atribuí a que había sido colocada recientemente. En ella, dibujada como un grabado sobre la superficie blanca, ahora consumida por el incendio, se distinguía con nitidez la imagen de un gato enorme, con una soga alrededor del cuello. El terror de esta visión me acompañó por mucho tiempo. Traté de encontrarle alguna explicación lógica. Terminé por formular las teorías más extrañas acerca de lo que podía haber pasado. Quizás alguien había encontrado al gato en el jardín al momento de advertir el fuego. Seguro esta persona había cortado la soga y lo había arrojado por la ventana hacia nuestra habitación para intentar despertarnos. Y al caer las otras paredes podían haberlo estampado contra esta. Y quizás así se había creado esta extraña imagen. Pero esas posibles explicaciones no sirvieron de nada. El recuerdo de lo que había hecho me perseguía. La imagen de ese gato en la pared continuó causándome pesadillas. Comencé a aborrecer la pequeña casa a la que habíamos tenido que mudarnos. Empecé a gastar el poco dinero que nos quedaba en bares y tabernas. Y un día, casi sin darme cuenta, me sorprendí buscando en las calles algún gato parecido a Plutón. Una noche, mientras tomaba unas copas en una taberna miserable, encontré uno. Había estado bebiendo toda la noche y me pareció advertir algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que decoraban el lugar. Pero no recordaba haber visto nada durante todo ese rato. Así que me acerqué para ver mejor. Era un gato negro que dormía tranquilamente sobre el barril. Era grande, tan grande como Plutón. De hecho, era demasiado idéntico a Plutón.
solo que este animal tenía una mancha blanca sobre el pecho. Lo acaricié y el gato comenzó a ronronear. Luego se levantó y se frotó contra mi mano con docilidad. Le pregunté al tabernero si era suyo. Él me miró extrañado y negó con la cabeza. Cuando abandoné la taberna, el animal me siguió sin recelo. Yo me detenía cada cierto rato para hacerle cariño, y así juntos anduvimos el camino hasta mi casa. Mi esposa no tuvo ningún reparo al respecto. Lo quiso de inmediato, pero yo pronto sentí la aversión crecer dentro de mí. Muy por el contrario de lo que había pensado en un inicio, su desmedido cariño por mí me causó repulsión y fastidio. Luego, esos sentimientos pasaron a convertirse en un odio amargo. Trataba de evitar al animal, pues me recordaba lo que había hecho con Plutón. Y esa especie de remordimiento, ese recuerdo de la atrocidad que había cometido el día del incendio, me llevaba a contenerme. Lo que sin duda acabó por resultarme perturbador fue que la mañana siguiente de haberlo llevado a casa, cuando lo vi acercarse bajo la luz del día, noté que le faltaba un ojo. Con el tiempo, su presencia fue haciéndose absolutamente intolerable, y junto con mi total repulsión, su cariño por mí parecía crecer día a día. El gato me seguía por toda la casa, con una persistencia casi imposible de describir. Se subía a mi regazo cada vez que me sentaba, en busca de caricias. Si me ponía de pie para caminar, se enredaba sobre mis piernas de tal manera que me hacía tropezar. Y otras veces se lanzaba sobre mi pecho y se aferraba a mis ropas con sus uñas. En esos momentos sentía un deseo irresistible de acabar con su vida, pero me contenía. No tanto por el remordimiento de lo que había hecho con su antecesor, sino por el terror que despertaba en mí ese animal. Ese temor era profundo. No era miedo a que me hiciera daño, al menos no de la manera en la que un hombre teme una amenaza física. Era algo más retorcido, algo que en este momento me estremece a recordar y que al mismo tiempo me avergüenza reconocer. Era esa mancha blanca que llevaba en el pecho, esa mancha indefinida y extraña, el único rasgo que diferenciaba ese animal del que yo había matado. Cuando recogí el gato, la mancha me había parecido solo eso, un contorno sin forma en su pelaje. Pero luego, lenta y gradualmente, acabé por darle un significado lóbrego y siniestro, que hoy me resulta todavía más macabro. Me tomó mucho tiempo aceptar que se trataba de algo real, que no era solo mi imaginación y mi temor, era la forma de la horca. Ese espantoso artefacto de muerte. Con el tiempo me fue imposible ver al gato sin pensar en esa imagen. Comencé a encontrar al gato en todas partes, y ya no conocí desde entonces descanso alguno, ni de día ni de noche. Cuando intentaba dormir, terminaba despertando de sueños intranquilos, solo para descubrir al animal ovillado sobre mí, hundiendo mi pecho, impidiéndome respirar. Empecé a beber más. Bajo el peso del terror, solo los pensamientos más oscuros permanecieron en mí, y me di a odiar todo aquello que me rodeaba, y a dejarme llevar por salvajes arrebatos de furia, de los cuales mi esposa era la víctima usual. Hasta que un día mi esposa y yo nos dirigíamos al sótano a hacer algunos arreglos. El gato se cruzó en mi camino y estuvo a punto de hacerme tropezar. Furioso hasta el punto de la locura, tomé un hacha que descansaba cerca de mí, la alcé y descargué un golpe con todas mis fuerzas. Y sin duda lo hubiera matado de haberlo alcanzado, pero mi esposa me tomó de los brazos y desvió su trayectoria. Su intervención me hizo enfurecer hasta un punto casi diabólico. Jamás había sentido semejante rabia. Frenético y cegado por completo,
Me di media vuelta y le hundí el hacha en la cabeza. El cuerpo cayó a mis pies con un ruido seco. Me quedé de pie unos instantes, contemplándolo. Luego lo cargué escaleras abajo hacia la oscuridad del sótano. Una vez ahí, me dediqué a la tarea de esconder el cuerpo. Pensé en quemarlo o en descuartizarlo. Luego supuse que podía cavar una tumba allí mismo, en el suelo. Pero entonces miré a mi alrededor y vi la falsa chimenea que sobresalía de la pared. Y pensé inmediatamente en aquellos antiguos monjes de la Edad Media, en sus víctimas emparedadas, en los lóbregos muros que esconden sus secretos. La pared no ofreció ninguna resistencia. Estaba unida por un enlucido barato que no había llegado a secar por culpa de la humedad. Retiré uno a uno los ladrillos de la chimenea y coloqué el cadáver de pie. Luego me dediqué a reconstruir la mampostería. Me hice de los materiales necesarios y utilicé la misma argamasa que se había usado en la construcción original. Cuando terminé, me resultó imposible descubrir una sola señal que delatara lo que había ocurrido. Nada indicaba que se había realizado algún trabajo en la pared. No quedaba rastro de sangre en el sótano o en el lugar donde la había matado. No quedaba nada más que mi recuerdo. Supe que era lo siguiente que debía hacer: encontrar al gato y matarlo. Al fin, él era el único responsable de todo. Así que lo busqué por toda la casa, pero no apareció. Quizás había huido asustado por mi violencia. No me importó, solo lo quería lejos. Estuve atento el resto del día a que pudiera aparecer, pero no hubo señales de él. Y esa noche, aún con el recuerdo de mi crimen todavía reluciente en mi memoria, pude dormir después de mucho tiempo. Pasaron 3 días y el gato no apareció. Me dejé embargar por un alivio que acabó por convertirse en felicidad. Me sentía libre de ese espantoso monstruo. Empezaron a hacerme preguntas, pero supe contestarlas. Hubo una inspección en la casa y no encontraron nada. Al 4.º día del crimen, unos policías tocaron a la puerta. Tenían orden de realizar una nueva inspección en la casa, esta vez con mucha rigurosidad. No obstante, no sentí temor alguno. Mi escondite era perfecto. Los dejé pasar y los oficiales me pidieron que los acompañase. Revisaron cada rincón de cada cuarto. No encontraron nada. Al final, bajé con ellos a mirar el sótano. Los dejé revisar todo hasta que estuvieran satisfechos. Sabía que no encontrarían nada. Estaba seguro de eso. Estaba seguro de mi escondite. Les expliqué tranquilamente que no había nada sospechoso, que todo era un error y que me alegraba haber disipado sus dudas, y que lamentaba que hubieran perdido su tiempo de esa manera, que me parecía bien si ya se disponían a marcharse, que podían quedarse tranquilos, que yo me quedaría en la casa. Y entonces, llevado por mi deseo de conversar con naturalidad, perdí la cuenta de lo que decía. Por cierto, señores, ¿han notado lo bien construida que está esta casa? Pues esas paredes están extraordinariamente bien construidas. Son paredes sólidas, paredes de una notable resistencia. Y en ese momento golpeé enérgicamente la pared detrás de la cual estaba el cadáver. Aún no había dejado de resonar mi golpe, cuando del otro lado de la pared emergió una siniestra respuesta. Un quejido sordo y entrecortado, que luego se prolongó hasta convertirse en un auténtico grito de terror. Los hombres se quedaron paralizados un largo rato después de que el eco de ese grito se hubiera disipado, hasta que reaccionaron de inmediato. Bajaron las escaleras de un salto, se arrojaron sobre el muro y lo echaron abajo. Lo primero que vi fue el cadáver de mi esposa, totalmente hinchado y descompuesto, con las manchas de sangre ahora coaguladas sobre su pelo. Luego vi la enorme figura negra, enroscada sobre su cabeza, con la boca roja abierta en una mueca diabólica, y su único ojo ardiente fijo en mí.
Había emparedado al gato junto con el cadáver.